Señor presidente, buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, boletín 12.192-25, oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, boletín 13.688-25, carta del presidente de la Asociación gremial de juntas de vecinos del barrio Bellavista y barrio Zonas Cero de Santiago, señor Álvaro Jadwe, que nos hizo llegar el diputado Torralba, por la cual solicita reunirse con la comisión para expresar la dramática situación que les afecta como consecuencia de los actos violentos que habrían vuelto a tomarse estos sectores. Con lo anterior, el comercio y la seguridad de los barrios Bellavista, Las Tarrias, Bustamante, Bellas Artes, Italia, Plaza Italia y Baquedano, lo que ha afectado el trabajo de 1.000 comerciantes y de 1.000 fuentes laborales. En el mismo tenor de la solicitud anterior, se recibió por parte de la diputada señora Santibáñez solicitud de presentación de la señora Roser Ford. Y finalmente, reemplazo para esta sesión del diputado Sebastián Torralba por el diputado Frank. Esa es toda la cuenta, estimado presidente. Muy bien, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Mientras tanto, señor secretario, le pido que por favor haga ingreso a las personas que están invitadas para la sesión de hoy, ¿ya? Paralelamente. Vamos, Vito. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. A ingresar. Diputado Leiva, le ofrezco la palabra sobre puntos varios. Luego la diputada Andrea Parra. Muchas gracias, presidente. Son dos puntos bien breves, pero muy importantes. El primero de ellos dice relación con el incidente informático sufrido por Gobierno Digital, una instancia dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, y por eso yo lo que le quiero pedir a la comisión es que oficiemos al efecto a la SECPRES a fin de que informe el alcance y daños eventuales causados con este incidente informático que primero trascendió a través de la prensa, que fue el 8 de octubre, y después fue recogido incluso por una declaración del propio Gobierno Digital. Nos parece preocupante, porque además la SECPRES es quien lleva adelante todo el proceso legislativo. Entonces, trabajar por fin en una ley de seguridad informática es fundamental, imprescindible, y hay que hacerlo ya. Pero además, lo que llama profundamente la atención, presidente, es que un incidente informático de esta naturaleza no se haya dado a conocer en su oportunidad, de una manera eficaz y rápida, no solo en el mercado, sino también dentro de las distintas instancias de gobierno que tienen soportes o desarrollos informáticos y guardan mucha información. Este es un tema gravísimo que puede afectar no solo la clave única, sino todo el sistema de gobierno. Y porque es importante lo que se hace hoy en día en este tipo de materias, al no tener una ley de ciberseguridad, es que efectivamente estos incidentes informáticos se informen de inmediato a la comunidad, que se haga ver qué vulnerabilidad fue la que permitió el acceso, en este caso indebido, según señalan, y si hubo daño o no hubo daño, porque alertar a la comunidad informática es fundamental en este tipo de casos y no se hizo en su oportunidad. Entonces, lo que quisiéramos es informar, o sea, oficiar a las empresas a fin de que informe a través del Gobierno Digital o el mismo ministro qué sucedió, si efectivamente fue una vulnerabilidad que ellos ya tenían detectada y si fue en su oportunidad debidamente parchada o solucionada, si hubo daño y cuál es el protocolo para proceder en ese tipo de instancias, porque nos parece sumamente necesario y urgente. Eso en primer lugar, presidente. Y en segundo lugar, no podemos dejar en esta comisión de analizar o discutir, en mi opinión, o hacer el punto respecto al informe de Amnistía Internacional que establece responsabilidad penal de los mandos de carabineros en la violación a los derechos humanos. Es un hecho gravísimo y yo creo que nosotros no podemos estar ajenos a esa problemática. Eso es, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra a la diputada Andrea Parra. Gracias, presidente. Bueno, yo tenía como punto también lo que plantea el diputado Leiva, pero no solo en términos de oficiar, sino que yo creo que sería bueno que conversáramos en algún minuto, aunque fueran un par de minutos, ¿no es cierto?, con el Ejecutivo, en términos también, ¿no es cierto?, de algo que nos compete a nosotros y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la legislación. Si bien es cierto, nosotros estamos legislando hoy día y estamos viendo el tema de los delitos informáticos, no es menos cierto que el propio presidente comprometió otros dos proyectos que permitirían, ¿no es cierto?, que estos proyectos en conjunto pudiesen tener una normativa y una legislación que proteja efectivamente en el ámbito de ciberseguridad. Ese fue un compromiso del presidente Piñera, compromiso que hasta la hora está pendiente, que es la ley marco de ciberseguridad y el proyecto de infraestructura crítica. Entonces también quisiéramos saber si en definitiva esos proyectos se van a presentar. Yo por lo menos quiero decirlo, como me imagino la mayoría de los parlamentarios de esta comisión, tenemos toda la disposición a que avancemos rápido en esos proyectos, podamos legislar, pero si no los presentan, digamos, difícilmente podemos trabajar en ello, y por lo tanto, de manera, ¿no es cierto?, de que la ley que estamos sacando hoy día tenga efectividad y tenga un marco, es necesario saber de parte del Ejecutivo qué pasa con estos otros proyectos. Y por otro lado, presidente, también quería consultarle que usted nos aclarara un poquito el panorama de cómo nos vamos a ordenar en los proyectos que vamos a ver. Porque yo entiendo, ¿no es cierto?, que hay proyectos que están con más urgencia que otros y parece que estoy media perdida yo, entonces me quisiera ver cuáles son los proyectos prioritarios que vamos a ver primero, cuáles después, de manera que podamos avanzar ordenadamente. Le pido, por favor, presidente. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Andrea Parra. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Díaz, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero compartir lo que se ha expresado, sobre todo la gravedad de este hackeo, de este ciberataque a bases de datos, particularmente la que ha afectado la clave única. Quiero decirle que en el día de hoy he recibido muchos comentarios de ciudadanos y ciudadanas que han intentado, porque ahora si uno ingresa al portal de la clave única, inmediatamente lo reconduce a actualizar la clave, que fue uno de los anuncios que hizo el gobierno hoy día durante la marcha, a pesar de que inicialmente dijo que no había ningún riesgo. Pero muchos de ellos no lo han podido hacer. Yo acabo de intentar hacerlo mientras hablaban los diputados y efectivamente no se puede cambiar la contraseña. Entonces, aquí tiene que haber una certeza para los ciudadanos y ciudadanas que tienen la clave única de que el gobierno va a responder de los eventuales impactos que esto tenga en la privacidad de los datos. Yo creo que es tan grave que debiésemos, como bien decía la diputada Parra, invitar de inmediato a la autoridad responsable para que rindan cuenta de esto. Yo no sé si alguno está intentado cambiar la clave, yo lo he intentado hacer en este momento desde que empezó a hablar el diputado Leiva, y es imposible hacerlo. Y eso imagino que está pasando a mucha gente. Entonces, si el gobierno primero dice que no hay riesgo de pérdida de información, que el hackeo no afectó a los datos sensibles, luego da una recomendación de actualización de la clave, la página inmediatamente reconduce a la actualización de la clave, pero no se puede hacer, imagínense lo que esto significa en términos de seguridad o de confianza, que el sistema no ha sido violado, no ha sido vulnerado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Ofrezco la palabra sobre puntos varios a las señoras y señores parlamentarios o sobre los puntos que han abordado los parlamentarios en sala. Muy bien. Resolvemos. Diputada Parra. Discúlpeme, pero hay un tema que se me quedó en el tintero sin querer, ¿ya? Y que yo en algún minuto lo planteé. Quisiera, a través suyo, presidente, solicitar un informe respecto de qué personas acompañaron a el ministro Pérez al viaje de la semana pasada acá a la Araucanía. Ya creo que es importante saber quiénes de sus equipos fueron, particularmente porque me llama mucho la atención, y lo hice presente en su minuto en el WhatsApp que tenemos en la Comisión de Seguridad, que aparece la semana pasada una plana importante del diario Austral de acá de la región, donde el jefe de asesores del Ministerio del Interior se permite no solo declararse precandidato a gobernador, sino que además hace una serie de declaraciones fuertísimas respecto de la izquierda y la centroizquierda.
Entonces, mi pregunta es, yo quisiera, digamos, que se oficiara al Ministerio del Interior cuál es la situación de el señor Gonzalo Arenas. Si él efectivamente viajó en esta delegación y entiendo, ¿no es cierto?, que con este viaje financiado por todos los chilenos habrá dado la entrevista en el Diario Austral de Temuco, ¿ya? Y cuál es su situación en términos de continuidad, porque yo me imagino que una persona que emite ese tipo de declaraciones con esa hazaña y que es jefe de asesores del Ministerio del Interior, no está en condiciones de trabajar consensuadamente con quienes representamos a la oposición. Entonces, la verdad es que me parece un hecho político gravísimo, muy delicado. Yo, por supuesto, me reservo el derecho de hacer las presentaciones a Contraloría que estime conveniente, pero quisiera, digamos, una respuesta formal, porque mal que mal el jefe de asesores del Ministerio tiene que trabajar con esta comisión. Y no me parece, digamos, que se hagan ese tipo de comentarios públicos, y menos que se declare una precandidatura de manera pública estando en el gobierno. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Parra. Vamos a tomar acuerdo respecto de, en primer lugar, se acoge el requerimiento hecho por la diputada Parra respecto de oficiar al Ministerio a propósito de la situación del jefe de asesores, en el tenor que señala la diputada Parra, a solicitud de la diputada Parra, por supuesto. Con mi adhesión, Don presidente. Álvaro. Sí. Perfecto, con la adhesión del diputado Leiva, me imagino con la adhesión de la diputada Marisela Santibáñez, Exactamente, presidente. el diputado Díaz y el diputado Calisto, por favor. Por acuerdo de la comisión. Presidente. Presidente. Diputado Díaz. Sí. Mire, con todo respeto, yo entiendo el planteamiento que ha hecho la diputada Parra. Creo que si efectivamente se han usado recursos fiscales para un fin distinto, eso es materia de fiscalización, anuncia la Contraloría. Pero yo no me pongo al oficio, pero no adhiero a él. Yo creo que cualquier jefe asesor de cualquier institución que tenga un cargo político puede hacer las declaraciones que estime pertinentes. No las comparto en lo absoluto, pero no creo que esa parte sea penalizable. Él verá si eso le facilita o no el trabajo con esta comisión, con otras comisiones, y si le ayuda o no a la labor del ministro. Pero yo no puedo adherir a esa parte del oficio porque me parece que tiene, como cualquier autoridad política, el derecho, y yo entiendo que el jefe asesor no es un cargo de planta, hasta donde yo sepa, el derecho a decir lo que estime pertinente. Lo demás es lo que dijo la diputada Parra sobre eventual uso de recursos fiscales para promover una candidatura, que duda cabe que ahí, como ella bien dijo, ya podía oficiar a la Contraloría, y sobre eso sí podemos preguntar, pero las opiniones de cada cual, la verdad es que ahí yo en esa parte tengo un disenso, pero no me opongo a que se mande el oficio. Está bien, es un oficio evidentemente con el respaldo, la adhesión de los parlamentarios que se indicaron. Diputado Fuenzalida, no voy a pedir acuerdo de la comisión porque no lo tengo. Secretario. No es acuerdo de la comisión, o sea... No, por los parlamentarios que adhieren. Ya, o sea, los diputados tanto solicitan tal información. Así es, no voy a pedir acuerdo porque evidentemente... Quiero precisar la información, presidente, porque tiene muchas aristas el oficio, no sé, vamos a oficiar para que explique... señor Jalaví, súper simple, quiero consultar si él efectivamente viajó en la comitiva del ministro del Interior la semana pasada, y quiero consultar también si él va a continuar en el cargo y si hay alguna situación respecto de ello o no. ¿Tiene una limitación o va a continuar siendo el jefe de asesores del Ministerio del Interior, dada su declaración de que es precandidato a un cargo público? Por ser precandidato, ya. Perfecto. Eso, diputado Fuenzalida, sobre el punto, me imagino. No sobre el punto, porque ese punto se podría también pedir por oficio o no de incidente. Yo quiero preguntar otra cosa referido a la comisión misma, y quería preguntarle al secretario si... Espere un segundo, diputado, solamente para tomar acuerdo de los diputados que suscriben el oficio de la diputada Andrea Parra. No sé si alguien más quiere suscribir, diputado Mesa. No, son Calisto, Sepúlveda, perdón, sería el diputado, la diputada Parra, Calisto, Leiva y Santibáñez. Mesa. El diputado Mesa también. Bien, ok. Cerrado el punto 1, también tomamos la sugerencia y las propuestas que ha hecho el diputado Leiva y la diputada Parra también respecto al tema del ciberataque. Evidentemente ya Banco Estado sufrió también esta situación, anteriormente bancos privados, hoy día
lo vemos que el gobierno también ha sido afectado puntualmente, por lo tanto, nosotros estamos tramitando un proyecto en esta línea pero evidentemente no resuelve la totalidad del problema. Entonces vamos a tratar que en la próxima sesión, secretario, podamos tener acá al Ministerio del Interior, ojalá al ministro, para abordar esta situación de cómo se va a abordar de manera más integral. Y por supuesto se acoge el oficio solicitado por el diputado Leiva. Le ofrezco la palabra al diputado Fuenzalía. Sí, gracias, presidente. No, yo quería preguntarle al secretario si el proyecto que tenemos, que está en la tabla como número 2 y que tenemos encima de nuestra mesa, sobre la modificación del Código Procesal Penal respecto de registro de actuaciones, ¿tiene alguna urgencia? Quería preguntarle al secretario. No, no tiene urgencia. Entonces me gustaría preguntarle al presidente para que nos explique, porque el presidente de la comisión no quiso poner en tabla el proyecto que hoy día nos vienen a exponer algunas organizaciones, el proyecto llamado Justicia por Antonia, porque no tenía urgencia. ¿Cómo que no? Lo mismo que tampoco hemos puesto en tabla y votado el proyecto de extraviado, que también ha tenido urgencia. Yo hice muchas gestiones la semana pasada para que finalmente el gobierno, en un compromiso que haya tomado con los mocionantes, le pusiera urgencia, y esa urgencia del proyecto Justicia por Antonia llegó el día martes, o sea, ayer, firmado por el presidente de la República. Y bajo esa lógica de la urgencia, hoy día el presidente, entiendo, atribuyéndose una autoridad que sin duda la tiene, pero que nos comentó que no podía poner en tabla la Justicia por Antonia porque no contaba con la urgencia, y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo adicional para que tuviera la urgencia. Pone como número 2 en tabla un proyecto firmado por él y por miembros de su partido solamente, que no cuenta con ninguna urgencia. Entonces, yo le quería preguntar, presidente, ¿cuál va a ser la lógica en la comisión? ¿Son los proyectos de los mocionantes u otros que tienen que contar con urgencia, y los proyectos suyos y de su bancada que no importa la urgencia porque usted define qué proyecto se pone en tabla? Para que nos cuente un poco, para tener claro que nuestro esfuerzo va a tener que ser adicional con extraviado, con Justicia por Antonia, para mantener la urgencia, para que sigan estando en tabla, o pedirle la firma en proyectos para que así contemos con su anuencia y poderlos poner en tabla. Presidente, le contesto al diputado. Secretario, por favor. La pregunta era para el presidente, secretario. Perdón, como usted me preguntó, disculpe, señor Fuenzalía. Ella me respondió que no tenía urgencia, por eso le estoy preguntando al presidente, que obviamente tiene facultad para hacer la tabla y nos exige a nosotros la urgencia. Sí. Muy bien. Secretario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar de la tabla está el proyecto denominado Ley Antonia, para lo cual se ha invitado a la directora ejecutiva de la Asociación de Abogados feminista AOFEN. También se ha invitado a representantes de la Corporación Humana, y también se ha invitado a la institución Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR. Son invitados propuestos por los mismos mocionantes. Ese está en primer lugar de la tabla y tiene discusión, simple, tiene urgencia simple este proyecto. Y está puesto reglamentariamente en tabla. Yo quiero responderle, secretario, al señor Fuenzalía. Me parece que falta absolutamente a la verdad en lo que señala. En primer lugar, el proyecto de ley de extraviados, hemos tenido la absoluta disposición de ponerlo prioritario en esta comisión, pero le consta a la diputada Santibáñez y el diputado Kass que está hoy día en plena conversación y diálogo con las organizaciones. Por lo tanto, eso fue lo que me informaron el día jueves de la semana pasada, porque yo quería poner el proyecto en tabla el día viernes, pero nuestros jefes de comité no nos permitieron sesionar el día viernes pasado. Estoy nuevamente solicitando a los jefes de comité poder sesionar este viernes. De lo contrario, lo que vamos a tener que hacer es extender los horarios de comisión para poder abordar todos los temas y todos los puntos. Ahora, respecto del proyecto de Justicia para Antonia, tal cual como usted ha señalado, está en tabla hoy día, porque efectivamente se acoge propuesta que es una iniciativa parlamentaria suya, entiendo que es firmante de este proyecto y está con urgencia. Ahora valoro que usted tenga los contactos en el gobierno para pedir las urgencias pertinentes, me parece muy bien, pero también ha sido disposición nuestra como presidente de esta comisión de poner este proyecto sobre la mesa y poder discutirlo. Y
Y respecto al proyecto de extraviados, apenas nos llegue la información por parte de la diputada Santibáñez y el diputado Kass, que son los mocionantes, que quedaron a cargo de conversar con las organizaciones y el Ejecutivo, va a estar en tabla de inmediato. Esa ha sido mi disposición y, por supuesto, la voluntad de este presidente para abordar los proyectos. Ahora, respecto al proyecto de que el uso obligatorio de las cámaras corporales, fue un tema que abordamos aquí, que es una iniciativa efectivamente de la bancada de la Democracia Cristiana, pero también hay otro proyecto donde es autor el diputado Leiva, y que está la Comisión de Constitución, que me imagino ahí tenemos que abordar ese tema para poder traer ese proyecto a la Comisión de Seguridad, pero es que este es un tema que también fue resuelto en una comisión. Ahora, si a usted le parece, diputado Fuenzalía, y tiene la disposición de todos los parlamentarios, yo no tengo problema en quedarme en esta comisión hasta las 10 de la noche o sesionar todos los días, si fuera necesario, para abordar todos los proyectos que tenemos sobre la mesa, porque son muchos. Pero nadie nos podría criticar ni cuestionar la agilidad que hemos tenido en poder tramitar los proyectos de seguridad. Diputada Santibáñez, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Yo efectivamente creo que a través suyo yo no siento que el diputado Fuenzalía falte a la verdad. O sea, de verdad, yo estoy aquí al lado de él y es porque efectivamente hemos hecho un gran esfuerzo. Yo creo que ningún diputado acá, porque sea oficialista, no, yo tuve la misma disposición del gobierno cuando pedí la urgencia para extraviados. Entonces, en extraviados por lo menos yo le puedo dar cuenta de aquello. Cada diputado de esta comisión tiene en sus correos ya el texto donde están todo el trabajo que se realizó. Le agradezco a todos los diputados que aquí pusieron a disposición a sus equipos a través suyo, presidente, y efectivamente ya está terminado el trabajo. Lo único que falta, que no se pudo realizar el día martes producto de que las familias no se pudieron juntar, se realiza mañana jueves, donde van a dar la revisión, y esto es un tema que tiene que ver con la sensibilidad, no queremos pasar por encima de la familia, lo revisan mañana para que se vote, si es que usted lo dispone así, presidente, de vuelta de la semana distrital. Y eso sería lo que le puedo informar respecto al tema de extraviados. Pero, presidente, yo a través suyo también quiero decirle a la comisión que yo me desordené con este proyecto que está acá, y me desordené porque habíamos tenido la intención de ir, digamos, proyecto por proyecto, y uno de ellos era Antonia, Justicia para Antonia. Eso, presidente, gracias. Bueno, el proyecto Justicia para Antonia está en tabla, en primer lugar de la tabla. Ahora, qué bueno que usted señale el tema de extraviados, diputada Santibáñez, porque así se aprovecha de informar el diputado Fuenzalía, que está a su lado. Le ofrezco la palabra a la diputada Parra y luego el diputado Leiva. Está informado, presidente. Yo creo que mantenga un diálogo respetuoso, porque está siendo respetuoso, eso es lo único que le quiero decir. Diputada Parra, le ofrezco la palabra. Presidente, quiero preguntar cuáles, porque esa fue la pregunta que yo hice al inicio en puntos varios, que si tenemos proyectos, digamos, con suma urgencia, y cuáles son. Ya, porque es importante que determinemos algún orden. Yo recuerdo que cuando partimos el año hicimos una discusión respecto de los proyectos que íbamos a poner en tabla. Yo recuerdo que uno de los temas de discusión fue efectivamente el proyecto de Raúl. Yo también hablé respecto al proyecto extraviado, y particularmente también de un proyecto que no es mío tampoco, pero que yo patrociné, y que es el proyecto, ¿no es cierto?, de sanciones, ¿no es cierto?, a carabineros, particularmente, ¿no es cierto?, cuando se denuncian irregularidades, y que tiene que ver con corrupción, que es un proyecto de Brito. Entonces, a mí me gustaría, más allá de que quién sea el autor de los proyectos, ¿no es cierto?, que pudiésemos tener claridad en cuáles son las urgencias. Esa es mi pregunta concreta. ¿Cuáles son las urgencias? ¿Ya? Y que entendamos también, y en esto va para todos, ¿no es cierto?, que hay proyectos que particularmente, si empezamos a revisar los autores de los proyectos, quien menos se puede quejar es el diputado Fuenzalía, porque el diputado Fuenzalía ha tenido cancha y tiro y lado en todos los proyectos que ha presentado. Yo particularmente creo que es importante revisar el proyecto de ley Antonia, pero por favor también, ¿no es cierto?, miremos que hay otros parlamentarios que también queremos, ¿no es cierto?, tramitar algunos proyectos, y por eso me interesa saber con claridad cuáles son los proyectos que tienen su urgencia, y así en lo sucesivo poder ordenar. Gracias, presidente.
Bien, diputado Leiva, le ofrezco la palabra y luego vamos a dar paso a nuestros invitados, a quienes les pedimos las excusas por esta primera parte y su demora. Diputado Leiva. Pero es necesario, gracias, presidente. En justicia, lo que usted ha hecho, presidente, es colocar en tabla las urgencias que hoy día puso el Ejecutivo y está bien. Además, se conmemora un año de la muerte de Antonia. Yo creo que es muy importante, además, la señal que se puede entregar hoy día, como tampoco la justicia avanza en algo tan complejo, y como también nosotros podemos, presidente, y esa es la propuesta que le quiero hacer, dar una señal clara. La Comisión de Constitución funciona y sesiona los 5 días de la semana. Proyectos como este, tan relevantes y tan sentidos en la comunidad, yo no sé si desde el punto de vista eminentemente legislativo o doctrinario, pero una señal a la comunidad necesaria hoy es avanzar con estos proyectos, y muchas veces, presidente, el buscar generar consensos, como pasa con el proyecto de extraviado, que llevamos como un año, hay que votarlos, presidente, y las diferencias en democracia se resuelven en democracia y votando. Entonces yo lo quiero invitar, presidente, además de respaldar su trabajo como liderando esta comisión, porque nos ha dado garantías a todos de un buen tono, de un buen trato, además, siempre respetuoso, es que votemos, presidente, y hoy día escuchemos a las invitadas que van a exponer respecto a este proyecto. La semana pasada escuchamos al Ministerio Público, a las policías, y lo ponen en tabla y lo votamos. Y si hay que votarlo mañana, lo votamos mañana, presidente. Yo creo que es importante que la Comisión de Seguridad Ciudadana dé esa señal, ir votando y cerrando, y que pase a la sala, porque ahí va a haber otra discusión. Pero yo lo invito, presidente, junto con apoyarlo, a que demos rigor, que se nos permita sesionar los 5 días de la semana si es necesario, y citar hasta total despacho y votar estos proyectos de ley. Muchas gracias, diputado Leiva. Le voy a pedir al secretario, por favor, que haga llegar los proyectos a todos los integrantes de la comisión con sus respectivas urgencias. Yo lo que puedo señalar en este minuto que el proyecto de delitos informáticos tiene urgencia suma, y por eso lo estamos tramitando con agilidad, y quedó definido que el próximo miércoles, si no mal recuerdo, tenemos plazo para votar en particular. Plazo de indicaciones, creo, y luego vamos a comenzar a votar en particular. Estamos respetando absolutamente la urgencia de este proyecto de justicia para Antonia, por eso está hoy día en tabla, y voy a tomar lo que dice el diputado Leiva para que lo podamos abordar el día el día lunes, secretario, y si es necesario extender la sesión nuestra, la extendemos hasta el horario que sea necesario, ¿ya? Si es hasta las 10, 11 de la noche lo hacemos, porque lamentablemente el problema que tenemos, diputado Leiva, es que hemos solicitado en por lo menos 2 o 3 ocasiones a los jefes de comité que nos autoricen sesionar el día viernes, y no nos autorizan. Entonces también les pido a todos ustedes que nos ayuden ahí con sus jefes de comité para poder sesionar otros días de la semana, particularmente el día viernes, que al parecer a todos les podría permitir acomodar sus agendas el viernes en la mañana. Eso. Por lo tanto, solamente... Presidente, para precisar, ¿secretario? el miércoles 21 está el plazo para delito informático. El de Antonia lo votaríamos en general el mismo miércoles, o sea, el miércoles no 21, porque es distrital en realidad, el miércoles 28, o el lunes 26. El lunes 26. Ya. Ley Antonia, el plazo para... Pero, secretario, mire, yo acojo lo que dice el diputado Leiva. Nosotros tenemos hoy día una solicitud para poder sesionar esta semana, este viernes. Sí, por lo tanto, si este viernes, y ahí nos ayudan todos los parlamentarios de esta comisión, podemos sesionar y terminar con el proyecto Justicia para Antonia. Por lo menos la disposición mía está. No todos podemos, presidente. Yo tengo compromisos con mucha antelación y tengo toda la voluntad cualquier otro día menos el día viernes. Yo ahí discrepo, Andrea. Puede haber un reemplazo, disculpe, diputada Parra, pero yo lo que le propongo para hacer presión también, y que esto salga luego, presidente, es citar el día viernes a votar hasta total despacho. Si lo hemos analizado 2 veces, es un proyecto simple, importante, necesario, y hagamos presión también con nuestros comités y votemos este viernes, porque la semana siguiente es distrital, hasta total despacho, justicia para Antonio, a la hora que sea. Yo coincido. No sé si es tan simple el proyecto, Raúl. A mí me parece que
hemos escuchado varias presentaciones y hay diferencias. O sea, yo esta cuestión de andar legislando más de caballo no me parece, po. Sí, Hagamos está las bien. cosas bien, po. Si hay voluntad, yo no tengo problema en reunirme otro día. Me parece bien la propuesta del presidente, que sea el día lunes, pero el día viernes, por favor, o sea, el único día que tenemos para hacer Bien, terreno y todo. bien. Nos vamos a coordinar ahí desde la Secretaría y con nuestros medios de comunicación internos para definir bien el día, pero ojalá pueda ser durante esta semana. Yo coincido ahí con el diputado Leiva. Hagamos el esfuerzo. Presidente, Finalmente, diputada Santibáñez, y comenzamos con a escuchar a nuestros invitados, por favor. presidente, para que aclare que sea cual sea el día, vamos a citar para votarlo en general e iniciar la discusión particular. Que ese sea el tenor de la citación. Y Perfecto, después diputada ponemos votación. Santibáñez. Diputada Santibáñez. Estaba levantando la mano, ¿no? Sí, pero algo pasó. Sí, no, es que me perdí un poco la conversación, presidente. Lo que pasa es que, claro, si, estamos poniendo a disposición de trabajar 24 horas al día, 50 días a la semana, no sé cómo es el tema. Efectivamente, yo hoy día he hecho cuatro reemplazos. De verdad, yo creo que tiene razón la diputada, y yo siempre voy a respetar a la diputada Parra, que quizá una de las más enérgicas en esto, pero démosle, pues, presidente, démosle. Trabajemos, para eso nos eligieron. Muy bien, la voluntad nuestra está y es evidente, por lo tanto, si ustedes quieren, yo no sé si hoy día se puede votar en general este proyecto. ¿Votemos No general? sé si están las condiciones, voté muy bien en general luego de escuchar a nuestros invitados. Perfecto. Muy bien. Entonces, conforme a lo informado, hoy día nos corresponde abordar el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Si les parece, entonces vamos a acordar al final de la exposición de nuestros invitados, vamos a votar este proyecto en general. Le ofrezco la palabra en primer lugar a la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas, Sepúlveda, en cuya representación en esta sesión concurre la socia señora Isabel Yáñez, que entiendo está conectada. ¿Cómo está, Isabel? Buenas tardes. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos para que nos pueda comentar la opinión de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, respecto a este proyecto que nos corresponde discutir. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Por su intermedio, procederé a exponer en representación de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, nuestras observaciones y comentarios al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el fin de proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, mejorando las garantías y evitando su revictimización. En primer lugar, realizaré algunos comentarios generales al proyecto para luego presentar algunas observaciones específicas al articulado del mismo. En términos generales, como asociación valoramos positivamente este proyecto, en cuya redacción colaboramos activamente. Nos parece especialmente rescatable que se realicen esfuerzos por adecuar nuestro ordenamiento jurídico para el cumplimiento de las obligaciones que nuestro país ha contraído en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito y ratificado. En materia de protección de las mujeres y de resguardo de sus derechos, Chile está aún muy al debe. En este sentido, es positivo que se busque a través de este proyecto de ley contribuir al cumplimiento de lo establecido en la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante lo anterior, es necesario tener presente que la intervención del derecho penal en materia de violencia contra las mujeres es relevante para que dicha violencia sea adecuadamente sancionada, pero en materia de prevención de la violencia contra las mujeres juega un rol absolutamente secundario. El derecho penal interviene cuando la violencia ya se ha producido para sancionarla, no soluciona el problema, sino que simplemente reacciona cuando los mecanismos de prevención ya han fallado. Para realmente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha contraído, es necesario aprobar legislaciones y adoptar medidas que van mucho más allá de las reformas en materia penal y procesal penal que este proyecto contempla. Por ejemplo, es necesario que el Estado cuente con mecanismos eficaces de resguardo y protección de las mujeres que viven en entornos de violencia,
que se promueva y garantice la independencia económica de las mujeres, que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos, que se promueva y garantice la educación no sexista en todos los niveles educativos. Esto último es especialmente relevante cuando se trata de prevenir los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual, en la medida en que son delitos que obedecen a patrones patriarcales de sometimiento de las mujeres, los que se enseñan y reproducen desde la primera infancia. En relación con lo anterior, valoramos positivamente también que este proyecto no enfrente los objetivos que se propone, recurriendo al aumento de las penas previstas para los delitos a los que se refiere, aumento que no significa una mejora en la realidad de las mujeres que sufren violencia, sino solo la intensificación de una respuesta punitiva que debería estar sometida a criterios estrictos de proporcionalidad y racionalidad, sobre todo considerando la precariedad del sistema carcelario de nuestro país. Es positivo que el proyecto pretenda introducir mejoras importantes en la forma en la que se lleva el procedimiento penal en materia de delitos sexuales, como por ejemplo la posibilidad de que las y los jueces de garantía puedan adoptar medidas de protección especiales, resguardando los derechos y garantías de las víctimas de tales delitos y evitando su revictimización en el proceso. De esta manera, el proyecto significa un avance para la situación de las víctimas de delitos sexuales, que deben enfrentarse a un procedimiento que suele ser en sí mismo violento y revictimizador. En particular, respecto al aumento del plazo de prescripción de los delitos a los que el proyecto se refiere de 5 a 10 años, compartimos la preocupación por la denuncia tardía en estos casos. Es cierto que en muchos casos, por la naturaleza misma de estos delitos, las víctimas demoran varios años en recurrir a la justicia, y es razonable que se tenga ello en consideración al momento de fijar el plazo de prescripción de estos delitos. Lo anterior, sin embargo, es insuficiente. Es necesario que quienes son víctimas de estos delitos puedan contar con programas de apoyo psicológico y con redes de apoyo que en definitiva faciliten la denuncia. Pero además, es necesario que el procedimiento mismo que se inicia con la denuncia no signifique para la víctima más violencia y revictimización. En este sentido, es positivo que el proyecto introduzca medidas precisamente para evitar la revictimización en el procedimiento de quienes han sido víctimas de delitos sexuales, como la posibilidad de solicitar la realización de entrevistas grabadas en video. Todos estos elementos son necesarios para que efectivamente aumente el porcentaje de denuncias y en consecuencia disminuya la cifra negra de estos delitos. Relacionado con lo anterior, nos parece relevante que el proyecto contemple la capacitación de los jueces y juezas en materia relacionada con las perspectivas de género en el proceso penal, que eviten la revictimización, los estereotipos y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género. Es importante tener presente que si se juzga sin perspectiva de género, entonces no se está haciendo realmente justicia, sino que solo se está perpetuando y reproduciendo la violencia contra las mujeres. Sin embargo, los jueces y juezas no son los únicos que deben actuar con perspectiva de género en el procedimiento penal. Es necesario que también tengan capacitación en estas materias las y los fiscales del Ministerio Público, las y los defensores públicos y las y los funcionarios de las policías, que juegan un rol relevante en la etapa de investigación. El objetivo es que en ninguna etapa del procedimiento las mujeres que se enfrentan a él sufran revictimización o discriminación por razones de género, lo que requiere en todo caso que ninguno de los operadores del sistema actúe sobre la base de estereotipos de género. Para esto mismo, también es necesario que las juezas y jueces utilicen las facultades disciplinarias de las que ya disponen en caso de que algún interviniente en el procedimiento incurra en algún acto de discriminación por razones de género o emplee estereotipos de género en su argumentación. En este mismo sentido, nos parece positiva la propuesta de agregar un nuevo artículo 109 bis al Código Procesal Penal, que permite al juez o jueza de garantía o al Tribunal de Juicio Oral en lo penal adoptar medidas para proteger la identidad, intimidad, integridad física e integridad psíquica de la víctima, considerando que la exposición pública de la víctima puede traducirse en revictimización y violencia. Por lo mismo, entre las medidas que esta propuesta de artículo permite adoptar al tribunal, nos parece que hace falta la de disponer que la audiencia no sea transmitida por el mismo Poder Judicial a través de sus canales de comunicación, cuestión que sabemos es bastante frecuente y que en casos de especial connotación pública ha transformado las audiencias en verdaderos espectáculos públicos. En cuanto al artículo 3º del proyecto de ley, nos parece también positivo que se contemple que, ante una denuncia por estos delitos, el Ministerio Público deba contactar a la víctima dentro de las 24 horas siguientes, pues es fundamental que desde el primer momento la víctima cuente con apoyo y asesoría suficiente. Por lo mismo, no solo es relevante que el Ministerio Público esté a disposición de la víctima, sino que es necesario que con la denuncia se active todo un sistema de apoyo y asesoría, no solo jurídica, sino también psicológica y social.
En cuanto a las modificaciones que se proponen al Código Penal, nos parece también positivo que se excluyan los delitos contra la indemnidad y libertad sexual de la aplicación del atenuante del numeral séptimo del artículo 11, relativa a haber procurado con celo reparar el mal causado y impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. En la práctica, esta atenuante se ha traducido en que los imputados puedan acceder a ella simplemente a través del pago de una suma de dinero, lo que tratándose de estos delitos difícilmente se orienta a la reparación del mal causado. Por otro lado, se propone una modificación del artículo 69, incluyendo una referencia explícita al hecho de que la víctima cometiere suicidio como una circunstancia que el juez debe tener en consideración al momento de determinar judicialmente la pena concreta que será impuesta al condenado. Esta modificación parece razonable si se está pensando en que en casos como el de Antonia Barra, que es precisamente el caso que inspira este proyecto, el hecho de que la víctima haya cometido suicidio como consecuencia del delito se refleje en la pena concreta impuesta al condenado. En este sentido, resulta conveniente que se explicite que el juez debe tener en consideración esta circunstancia al momento de determinar la pena, lo que en todo caso ya debería considerarse contemplado en la referencia que el artículo 69 hace a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito, pues parte del mal causado por el delito es precisamente el sufrimiento causado a la víctima. De modo que si ésta, como consecuencia del delito, comete suicidio, entonces eso es claramente un indicio de que el daño sufrido fue significativo, y aquello debe ser tenido en consideración para efectos de determinar la pena concreta a imponer. Por último, el proyecto propone la incorporación de un inciso segundo al artículo 393 del Código Penal, que tipifica un delito de inducción al suicidio. Si bien el texto propuesto habla del que indujera a otra persona al suicidio, la figura propuesta no parece corresponderse con la idea de inducción. En la dogmática de la inducción, el inducido es plenamente responsable por el hecho que comete, y el inductor lo que hace es solamente proveer la razón determinante, sin que ello conlleve un déficit de responsabilidad de quien actúa. Por lo mismo, la inducción es una estructura de imputación accesoria, siendo la acción principal la realizada por el autor, quien es plenamente responsable. Sin embargo, el proyecto, al exigir para esta figura conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica, o que esta inducción al suicidio se realice valiéndose de otras características o circunstancias análogas, parece estar pensando en que hay un déficit de responsabilidad en quien comete el suicidio. De modo que es el inductor el responsable por ese suicidio y no quien lo comete. Esto se asemeja a la estructura de la autoría mediata, donde precisamente la persona de adelante, que es quien de propia mano realiza el hecho, no es responsable del mismo, y ese déficit de imputación es atribuible a la persona de atrás, quien entonces puede ser hecha responsable. El problema está precisamente en esta caracterización, pues es complejo afirmar que quien comete suicidio no actúa de manera autorresponsable y que por lo tanto es una tercera persona la que puede ser hecha responsable por ese suicidio. Esto además probablemente acarreará problemas probatorios que podrían hacer que en la práctica este delito de inducción al suicidio sea letra muerta. Por lo mismo, para que el suicidio cometido por la víctima se refleje en la pena en definitiva impuesta, parece ser suficiente y una mejor técnica legislativa la consideración de esa circunstancia en la extensión del mal producido por el delito para efectos de determinar la pena concreta, sin que sea necesario ni conveniente contemplar una figura delictiva adicional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Isabel Yáñez, representante de las abogadas feministas ABOFEM. Muchas gracias por tu presentación. Le ofrezco la palabra a la presidenta de la Corporación Humanas, señora Lorena Fríes, en cuya representación concurre la abogada señora Camila Maturana, que está presente con nosotros. ¿Cómo está, Camila? Muy buenas tardes. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Le envié la minuta de esta presentación a la Secretaría y entiendo que está disponible para todos los parlamentarios en el portal de la Comisión. De todas maneras, voy a tratar de ceñirme al tiempo como lo pudo hacer tan adecuadamente Isabel. Señor presidente, señalar en primer lugar que Corporación Humanas valora la creciente preocupación que suscita la violencia sexual y las graves consecuencias que ésta genera para las víctimas, que en su mayoría son mujeres y niñas, y en especial el debate de medidas que permitan enfrentarla y proteger de mejor modo a las víctimas. Lamentablemente, el impulso a estos debates nos remiten a la trágica muerte de la joven Antonia Barra, que ayer se conmemoró un año de este trágico hecho, también a numerosas mujeres y niñas desaparecidas presuntamente por violencia de género y al sufrimiento de miles de víctimas que no han recibido de parte de los órganos del Estado de Chile una respuesta acorde a su dignidad, a la gravedad de los crímenes que han padecido y que no se ajusta
a las obligaciones de debida diligencia que el país ha asumido en materia de prevención, investigación y sanción de los agresores, protección y atención integral a las víctimas y reparación de las violaciones a sus derechos. Vemos con preocupación el abordaje fragmentado de la violencia de género que se mantiene en la respuesta judicial e institucional y que esta fragmentación lamentablemente se replica asimismo en la discusión legislativa. Señor Presidente, además del mensaje presidencial sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en debate en el Senado, ante la Comisión de la Mujer, existen alrededor de 10 proyectos de ley en distintas etapas de tramitación en el Parlamento en relación a aspectos variados de la violencia contra las mujeres. Consideramos que esta no es la manera más adecuada de enfrentar este problema. La violencia contra las mujeres de género en sus diversas manifestaciones ejercidas en el marco de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, tanto en el espacio público como privado, por agentes privados y por agentes del Estado, requiere de una respuesta integral. Chile debe contar con una legislación que conceptualice de manera amplia la violencia contra las mujeres y las niñas, que prescriba con claridad las obligaciones que le corresponden a los órganos del Estado y ajustada a las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido al firmar tratados internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención sobre eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y la Convención sobre derechos de niños y niñas, ¿cierto? Ahora, la implementación de estas obligaciones, señor presidente, requiere de recursos presupuestarios. Esa es una cuestión ineludible que el Parlamento no puede seguir pretendiendo que legislar en materia de violencia contra las mujeres pueda llevarse a cabo sin consideración a este aspecto. Y por eso creemos que es muy importante retomar el diálogo entre los poderes colegisladores, con el Ejecutivo en particular, sobre los compromisos que el gobierno ha asumido en esta materia, en el programa de gobierno, en la agenda de género del año 2018, e incluso el compromiso que se le ha señalado al padre de la joven Antonia en torno a la voluntad del gobierno de avanzar en estos temas. Creemos como organización feminista de la sociedad civil que este compromiso se materializa en la asignación de recursos presupuestarios para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y servicios de atención integral, que en parte se abordan en este proyecto de ley. Señor presidente, las cifras sobre violencia sexual en Chile son abrumadoras. Están contenidas algunos estudios al respecto en la minuta que hemos preparado. No voy a repetirlo porque no me va a alcanzar el tiempo, solamente señalar que la violencia se ejerce no solo en el espacio familiar, también en el espacio público, y que también la violencia sexual, lamentablemente, es ejercida en el país por agentes del Estado, especialmente en contextos de crisis o de movilizaciones sociales. La violencia política sexual fue una práctica generalizada y sistemática durante la dictadura cívico-militar. Y esto está consignado en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la Comisión Vales, entre otros. La extendida impunidad de esta violencia ha favorecido que posteriormente, en tiempos de normalidad institucional, estas prácticas se repitieran, como ocurrió en el marco de las manifestaciones estudiantiles de 2011 en adelante y recientemente durante el estallido político-social de octubre de 2019, según dan cuenta numerosos informes de organismos internacionales y nacionales. Y también señalar, como último comentario respecto de las cifras, que el Ministerio Público ha reportado en los últimos 5 años un aumento explosivo de denuncias de violencia sexual, pero que lamentablemente solo en el 7,8% de los casos se dicta una sentencia condenatoria. Estamos hablando de una extendida impunidad de este tipo de casos que debe ser parte también de las consideraciones para esta legislación. Con respecto al proyecto de ley, señor diputado, nosotras como Corporación Humanas consideramos que es muy importante revisar cuál es el contenido de las obligaciones del Estado que corresponden en materia de investigación en casos de violencia sexual, para efectos de revisar las propuestas contenidas en este proyecto de ley, que entendemos que compartimos, digamos, que van en la línea adecuada, pero consideramos que todavía no resultan
lo suficientemente fuertes como para constituir medidas eficaces frente a la violencia sexual. Y me permito señalar, señor presidente, lo que la Corte Interamericana ha referido respecto de investigaciones penales por violencia sexual. La Corte Interamericana, en la sentencia que está citada en la minuta, como en muchas otras anteriores, ha señalado, en primer lugar, la declaración de la víctima debe realizarse en un ambiente cómodo y seguro que le brinde privacidad y confianza. La declaración de las víctimas debe registrarse de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición. Tercero, que se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada, si así se requiere. Cuarto, que se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado. Quinto, que se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba. Sexto, que se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante las etapas del proceso. La investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razones de género. Entonces, para ir cerrando, señor presidente, con respecto concretamente 4 aspectos centrales de este proyecto de ley. En primer lugar, la representación y atención integral a las víctimas, que es parte de este mandato que entrega la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los tratados que Chile ha suscrito. Este derecho lamentablemente no se encuentra hoy en día reconocido en el país a las víctimas, obstaculizando su acceso a la justicia. Y esta medida que contiene el proyecto de ley va en línea adecuada, pero estimamos que sigue siendo insuficiente solamente plantear el acompañamiento de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público que señala el artículo 3. Respecto de las víctimas de violencia sexual, de acuerdo a los estándares internacionales referidos, se requieren servicios de atención integral que incluyan, además de la representación jurídica, servicios de salud física y mental especializados, atención psicosocial durante el procedimiento judicial y con posterioridad a ello, orientada a su reparación y recuperación plena. Este punto, señor presidente, nos remite necesariamente a la discusión sobre recursos públicos. Chile debe invertir recursos públicos en la atención de las víctimas de violencia sexual. Y eso consideramos que precisamente quizás la Semana Distrital ofrece una oportunidad para retomar el diálogo con el Poder Ejecutivo y obtener el patrocinio a estas indicaciones o la presentación de indicaciones más fuertes al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que se debate en el Senado, que consigne efectivamente el presupuesto que se requiere para la atención integral de las víctimas, que es la manera que entendemos se materializa el compromiso declarado con las víctimas de la violencia de género. En relación a la capacitación de operadores de justicia, fuerzas de orden y seguridad pública y funcionarios públicos, esto realmente ha sido recomendado por los organismos internacionales. Consideramos que la propuesta en este punto que plantea la moción va en la línea adecuada, pero debe ser reforzado el artículo 5 que mandata a la Academia Judicial a incorporar algunas materias en la formación de jueces. Debe ser reforzado con el carácter obligatorio de medidas de capacitación y requisitos de especialidad para determinados cargos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública, como señaló anteriormente Isabel, en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, entre otros organismos. También debe atenderse a la formación especializada de equipos de salud en los distintos niveles de atención, porque todos los equipos de salud desempeñan un rol clave en la detección y atención de primera línea de la violencia de género, y también autoridades, profesores y auxiliares de establecimientos educacionales en todos los niveles de enseñanza. Sobre este punto, señor presidente, insistir en la necesidad del apoyo que el Ejecutivo debe prestar a estas materias. Lamentablemente, en la Comisión de Mujer del Senado, diversas indicaciones en relación a contenidos obligatorios de capacitación y requisitos de conocimiento y especialización no contaron con el apoyo que presentaron parlamentarias, no contaron con el respaldo suficiente del Ejecutivo y se declararon inadmisibles. Creemos que la presentación de este proyecto de ley a propósito de la trágica
muerte de la joven Antonia Barra, obliga a un nuevo diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional como órganos colegisladores para efectivamente dotar de recursos a estas materias. Con respecto a los derechos de las víctimas de violencia sexual y la posibilidad de solicitar entrevistas video grabadas, se ha problematizado ante esta comisión la necesidad, nuevamente el punto, de asignar recursos presupuestarios adicionales para ello y las dificultades que ha enfrentado la implementación de la ley 21.057, perdón. Por lo tanto, nuevamente el punto, es crucial que el Ejecutivo respalde esta propuesta y defina los recursos que se requieren para proteger a las víctimas y evitar la revictimización. Nada que esta medida podría afectar las garantías del debido proceso, cuestión que nosotras descartamos en atención a que no se ha planteado una propuesta que esta entrevista reemplace o sustituya la declaración en juicio de las víctimas, aun cuando resaltamos que en esta etapa de juicio, digamos, también se deben adoptar medidas para resguardar a las víctimas. En respecto al artículo 109 bis nuevo propuesto por la moción, consideramos que es muy importante resguardar la identidad y la privacidad de las víctimas de violencia sexual, pero que esto no es suficiente para garantizar su protección, estimando nosotras necesario ampliar el listado de medidas que deben decretarse para la protección de su integridad física, sexual y psíquica, en especial frente a la posibilidad de nuevas agresiones, amenaza y hostigamiento por parte de los agresores o de su entorno, cuestión que sabemos es parte, lamentablemente, de la ruta que enfrentan las mujeres que deciden denunciar la violencia sexual. Por último, señor presidente, con respecto al plazo de prescripción, es evidente que el impacto profundo que generan las víctimas determina que en muchos casos no se puedan reconocer o actuar frente a lo vivido en los tiempos que impone el sistema judicial. Por eso consideramos que es muy importante revisar y ampliar los plazos actuales de los delitos de violencia sexual en contra de personas mayores de edad, como se propone en el artículo 1, número 3. Pero también considerar que aún los 10 años de prescripción previstos respecto de crímenes pueden no resultar suficientes frente a los procesos personales que llevan adelante las. Pero también compartimos la preocupación que se ha expresado en intervenciones de semanas anteriores, la expectativa de justicia que deriva de aumentar el tiempo en que las víctimas pueden denunciar y las mayores dificultades que lamentablemente van a enfrentar. Por eso consideramos que es muy importante avanzar en estándares probatorios centrados en la credibilidad de las víctimas, en los daños sufridos y en la permanencia de tiempo de estos daños, en lugar de la excesiva relevancia que se le otorga a pruebas físicas o directas de los hechos, que obviamente en muchos casos no existen y que en gran medida están a la base de esta desproporcionada e inaceptable impunidad de la violencia sexual que alcanza a más del 90% de los casos denunciados ante el Ministerio Público. Sobre este punto, y termino, ahora sí, señor presidente, creemos que es muy importante tomar en cuenta lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano máximo de justicia de nuestra región, ha señalado respecto de este tipo de crímenes. La violencia es inherente a la violación sexual, el sufrimiento severo de las víctimas, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas, señala la Corte. Estoy leyendo textual. En efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aún social. Por eso, la Corte ha advertido que se trata de delitos que usualmente las víctimas no denuncian por miedo a las amenazas o no contar con la seguridad o confianza suficiente o debido al estigma que dicha denuncia conlleva. Por eso, en materia, la Corte Interamericana ha relevado que la violación sexual, comillas, es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en de otras personas más allá de la víctima y el agresor, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. En estos casos, señala la Corte, no siempre existen exámenes médicos que dan cuenta de ello y la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la persona víctima.
El uso de la fuerza no puede considerarse un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas, así como tampoco debe exigir prueba, existencia de resistencia física misma, siendo suficiente que haya elementos coercitivos en la conducta. Corporación Humana, señor presidente, comparte las preocupaciones de las y los autores de esta moción, apoya legislar en medidas específicas para enfrentar la violencia sexual y proteger a las víctimas, advirtiendo la preocupación por el carácter fragmentado del debate legislativo que se lleva adelante en materia de violencia de género y que gran parte de las medidas propuestas presentan todavía limitaciones a corregir, siendo crucial dotar de recursos presupuestarios a la implementación efectiva de las obligaciones estatales sobre prevención de la violencia contra mujeres y niñas, investigación y sanción de agresores, protección y atención integral a las víctimas y violación de las violaciones a sus derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la señora Camila Maturana, en representación de la Corporación Humanas. Muchas gracias por su intervención, y también usted ya indicaba que hizo llegar la minuta a cada una de las señoras y señores parlamentarios, a nuestra secretaría. También le pido lo mismo a Isabel Yáñez, si nos puede hacer llegar también su presentación a la comisión. Finalmente, en este punto, le ofrezco la palabra a María Jesús Fernández, que ya se encuentra con nosotros, de la litigación estructural para América del Sur, LEASUR. Le ofrezco la palabra en representación de LEASUR. Entonces, María Jesús Fernández tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, agradezco la invitación a ONG LEASUR a colaborar en la discusión de este proyecto de ley. LEASUR ONG se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, fin para el cual es urgente mejorar y humanizar el sistema de justicia penal en sus diversas fases. Declarada como una organización antipunitivista, aboga por soluciones estructurales diversas y más efectivas a la privación de libertad. Esto bajo la convicción de que aquello no significa rendirse ante la impunidad, sino reconocer que la violencia no se acaba con más violencia. Como organización feminista, rechazamos la estructural carencia de perspectiva de género en el sistema, expresada entre otras formas en la discriminación a sus víctimas a través de procesos revictimizatorios que las desprotegen y que van resquebrajando cada vez más el orden social que nos rige. Esta presentación se estructura en dos secciones. En la primera vamos a hacer un comentario respecto a la complejidad de la violencia de género y la insuficiencia del derecho penal como respuesta, y en segundo lugar un comentario particular, en particular al articulado del proyecto. Los problemas que plantea la persecución penal a la violencia de género y en particular la violencia sexual son múltiples y complejos y se presentan tanto en la investigación como en la protección, en la valoración de la prueba, entre otros. Y en su mayoría se deben a una precaria comprensión de estos delitos y el fenómeno que los subyace. Otro problema del ámbito penal que no podemos dejar de mencionar para un adecuado abordaje de la violencia machista es la ejecución de las penas, y en particular de las penas privativas de libertad, las cuales contribuyen a una espiral de reproducción de violencia y no a su eliminación, y dan una falsa apariencia de solución ante delitos que son expresión de una crisis social. En efecto, es un hecho sentado ya en la evidencia existente que las penas privativas de libertad en sí mismas no son capaces de rehabilitar, de reeducar, ni disuadir en la comisión de nuevos delitos, y que históricamente el encierro se realiza en condiciones inhumanas. Esto no solo vulnera los derechos humanos de quienes se encuentran encerrados, sino de sus familias, de amigos y sus comunidades. Se trata de una respuesta irreflexiva y contraproducente ante el problema de que subyace este delito. El abordaje punitivo de la violencia de género presenta a la cárcel como una solución que protege, cuando en realidad se está invirtiendo en marginalidad, violencia y miseria. Aún reconociendo estos estrechos límites del derecho penal como respuesta, estimamos que es posible enarbolar desde este lugar algunos discursos que contribuyen realmente a reparar en parte los daños cometidos por los delitos, mientras se limita el poder punitivo del Estado y sus dramáticas consecuencias. En esta línea queremos proponer abandonar una visión de las víctimas y en particular de las mujeres como sujetas incapaces de agencia, garantizándoles la dignidad y los derechos necesarios para la reparación de los daños provocados durante todo el proceso. Esto sin perjuicio de que se requieran al mismo tiempo y de forma urgente de la implementación de medidas de protección efectivas y sobre todo oportunas que les permitan tanto resguardarse del peligro inminente como emprender vías libres de violencia. La insuficiencia del derecho penal como herramienta se debe a que, como todos las y los aquí presentes, la violencia contra las mujeres no puede explicarse únicamente en factores ligados, en factores o circunstancias ligados únicamente a los individuos que lo cometen.
Su dimensión estructural se plasma en un ejercicio de poder a través del cual se señalan roles para hombres y mujeres y en cómo la institucionalidad los adopta y los protege. Apostar por soluciones penales es una forma de desconocer esta realidad. Entonces es urgente volver a preguntas aún más básicas. ¿Qué esperamos al criminalizar conductas bajo la amenaza de privar de libertad? ¿Qué sociedad estamos apostando y qué le estamos prometiendo a las niñas del mañana? Evidentemente, en un Estado democrático, la tipificación de una conducta, de cualquiera, no puede centrarse en sus efectos simbólicos. Introducir normas penales en función de un efecto mediático no solo atenta contra principios democráticos básicos, sino que además carece de efectos prácticos. De hecho, no contribuye a la erradicación de la violencia y puede incluso aumentarla. Esto porque la criminalización indiscriminada puede ser tanto causa como efecto de un conformismo político y social. Tras aprobar un nuevo delito o el endurecimiento de una pena, los poderes públicos podrían dar por concluido su trabajo y al mismo tiempo reforzar en la sociedad que la violencia de género se reduce al ámbito personal a una responsabilidad individual, debilitando las nociones estructurales de sometimiento y violencia en las que vivimos las mujeres y que deben ser combatidas. Sin desconocer que el proyecto presentado abarca más que solo medidas punitivas, este primer comentario quiere reforzar el que la violencia de género y la violencia sexual se han establecido como formas de relacionarnos desde tiempos inmemoriales, pero que pese a esto existe una precaria comprensión de ambos fenómenos en el aparato penal. Abordarlo desde la perspectiva de la seguridad pública será siempre insuficiente, sin perjuicio que puede contribuir en otorgar protección y garantía a las víctimas y mejores condiciones de investigación y de sanción. El derecho penal es una herramienta que conlleva opresión y marginalidad que no son más que obstáculos para la construcción de una sociedad feminista. En relación al articular proyecto, y en primer lugar, en particular, en relación a la prohibición de aplicación del atenuante del artículo 11, número 7, si bien este atenuante no suele emplearse en casos de delitos sexuales, se entiende o asume que la propuesta se basa en que el mal causado es de un tipo que no podría ser reparado por el perpetrador, y que aún en caso de que se lograra en alguna medida, el reconocimiento de este atenuante no puede implicar un reproche menor a esta clase de violencia. También entendemos que va en la misma línea de la ley 21.212, la cual prohibió su aplicación para los casos de femicidio. Sin prejuicio del anterior, hay algunas observaciones críticas. En primer lugar, el buscar penas en concreto más altas a través de la eliminación de atenuantes, y en relación a lo ya dicho, no parece el camino adecuado ni eficiente para acabar con la violencia sexual. De la perspectiva del imputado, como bien ha señalado la antropóloga Rita Segato ante el Senado argentino, la cárcel, y en particular las masculinas, son mundos de relaciones entre dominados y dominantes expresadas en violencia sexual. Y por tanto, señala la antropóloga, la cárcel es una verdadera escuela de violación para los violadores. No es posible comprender que una privación de libertad más extendida pueda tener un efecto resocializador en los ofensores, sino únicamente una forma de incapacitación de cometer nuevos delitos por encontrarse encerrados, solución que no parece integral ni efectiva y carece tanto de perspectiva de género como perspectiva de derechos humanos. Por otro lado, si esta medida se trata de justificar en relación a posibles efectos disuasivos, se ha establecido ya por diversos estudios criminológicos que son la certeza de ser sancionado y la celeridad en la dictación de esta sanción elementos más relevantes que la severidad de la misma, la cual suele ser sobreestimada. En este sentido, los esfuerzos deben ir en reforzar las capacidades de investigación de las policías, de organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal y en la formación de una magistratura y un órgano persecutor especializado. En tercer lugar, se advierte que un efecto posible de esta norma es la negación a la valoración de cualquier forma de proceso reparatorio que la víctima pueda emprender en relación al ofensor. Esto implica el riesgo de profundizar uno de los grandes problemas de nuestro sistema, que es la invisibilización de la víctima y la escasa agencia que el sistema le reconoce. En un extremo opuesto a esta mirada, la justicia restaurativa se basa precisamente en la reparación del daño causado por el delito, relevando el rol de la víctima. Esta clase de procesos, en contraposición a la justicia penal adversarial y este foco punitivista, pretende que la solución a los delitos emane con estricta consideración de quienes han sido involucrados en este, dando valor a condiciones y circunstancias particulares. Así, considerando principios de justicia restaurativas, considerando que cada caso de violencia patriarcal es diferente y que un sistema que busque reparar las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres debe dar agencias a estas últimas, al mismo tiempo que las protege, la proscripción del ejercicio jurisprudencial para evaluar la reparación del daño merece una reflexión mayor, nos parece. En tanto, no aparece como una solución real a la violencia sexual ni a la falta sistemática de perspectiva de género del sistema. En este sentido, se insiste en que es urgente no olvidar en ningún momento del debate la complejidad de esta forma de violencia y que las medidas sencillas, las previsiones que ponen a todas las víctimas y a todos los ofensores en una misma categoría, suelen caer en simplificaciones y caricaturas que no significan necesariamente una mayor ni mejor protección para la víctima del caso ni para potenciales nuevas víctimas.
En relación a la propuesta de aumento del plazo de prescripción para los delitos señalados cometidos contra personas mayores de 18 años, como es evidente, difiere del sistema general establecido en el Código Penal, y sin perjuicio de estimar que avanza en el sentido correcto, en tanto podría facilitar los complejos procesos de denuncia a estas víctimas, se estima que podría ser razonable aguardar la tramitación del proyecto de ley boletín 11.714-07, el cual modifica la tipificación del delito de violación. Lo anterior para velar con una mayor coherencia del sistema jurídico penal y evitar un sistema tan fragmentado. En cuanto a la posibilidad de que cualquier víctima de delitos sexuales pueda solicitar declarar mediante entrevista videograbada, nos parece una medida adecuada y eficiente en la protección de sus intereses. Esto sin perjuicio de que la sola aprobación de dicho artículo probablemente no basta para este fin. Es urgente asegurar mediante recursos materiales y humanos que la alternativa será eficaz y oportuna, así como que la normativa específica de la ley 21.057 será adaptada para víctimas mayores de edad. En relación a la modificación del artículo 69, que busca agregar la frase especialmente si, a propósito del mismo, la víctima cometiera el suicidio, se advierte la posibilidad de que ir conjuntamente a la propuesta de tipificación de la incitación al suicidio, esta nueva redacción podría implicar una infracción al principio de non bis in idem, valorando doblemente el hecho de la muerte por medio del suicidio de la víctima. De todas formas, no es importante destacar que el artículo 69 ya es lo suficientemente amplio para permitir al juez valorar negativamente la extensión del mal causado. En este sentido, se insiste en la urgencia de dotar a la magistratura de conocimiento y herramientas suficientes en materia de violencia de género, que le permitan una comprensión efectiva de cada caso y sus consecuencias, libres de prejuicios, caricaturas y omisiones. Por esto es fundamental la propuesta contenida en el proyecto relativa a la formación de las y los jueces en la materia. En cuanto a la inclusión del nuevo inciso al artículo 393, el cual tipifica una forma de incitación al suicidio, nos parece que los tipos generales de homicidio, unido a la posibilidad... Solamente para que pueda concluir su presentación, porque ya estamos en los tiempos. ¿Ya? Ok. Nos parece que los tipos generales del homicidio, unido a la posibilidad de apreciación de un concurso de delitos, en los supuestos que se revele una situación previa de maltrato y la agravante de parentesco y discriminación por género, pueden ser suficientes. Y para no extenderme más, en relación a la tipificación de la incitación al suicidio, nos parece que la propuesta contiene la exigencia de conocimiento de la vulnerabilidad física o psíquica de la víctima, que en la práctica establece una dificultad probatoria del dolo muy importante, que además pareciera ser un dolo directo de primer grado, es decir, perseguir precisamente la muerte de la víctima. Por otro lado, en términos de derecho penal, el uso de la frase otras características o circunstancias análogas dificulta la determinación de qué características o circunstancias pueden considerarse análogas a la vulnerabilidad física o psíquica de la víctima, pudiendo invocarse como ejemplo la edad, ignorancia o inexperiencia, que malamente satisfacen el principio de legalidad y en particular el principio de tipicidad. Esto es grave, en tanto puede terminar en una total inutilidad del tipo, y como se mencionó en un comienzo, en una falsa apariencia de avanzar en el término de violencia de género. Finalmente, a modo de cierre, reiteramos la valoración al esfuerzo de poner fin a la violencia de género y la violencia sexual y de proteger a sus víctimas. Nos parece especialmente importante estar aquí hoy día al cumplirse un año de la muerte de Antonia Ibarra y en la misma fecha que conocemos la denuncia de violación grupal en el sur del país. En honor a ella y a todas las niñas y mujeres, nos sumamos a la existencia de justicia para todas. Muchas gracias. Presidente. Presidente, active su micrófono. Perdón. Agradecer a María Jesús su intervención. Por supuesto, le pedimos que haga llegar a la Secretaría su intervención para que tengan acceso todas las señoras y señores parlamentarios. Gracias por su presentación, María Jesús, representante de Litigación Estructural para América del Sur. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra, señor secretario, antes de ofrecer la palabra, cuénteme usted cómo estamos con los tiempos. Faltan 5 minutos para que termine la sesión. ¿No estaba citada hasta las 7:30? No, el horario normal, 17:30, 19 horas, presidente. Ya. Hay que ir a votar, presidente. Entonces, además que hay que ir a votar. O sea, tienen que ir a votar. Bien, bueno, pues en honor al tiempo no vamos a poder ofrecer la palabra ni hacer consulta a nuestras invitadas, pero sus intervenciones van a estar disponibles para las señoras y señores parlamentarios. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Si me permiten, 5 minutos de extensión para tomar acuerdos, por favor.
Muy bien. La idea era poder votar este proyecto el día de hoy, tal cual como se había conversado con el diputado, una propuesta del diputado Leiva, y yo ciertamente suscribo, y recibir a las personas que nos faltan. Entiendo que la diputada Orsini nos había señalado respecto de una organización puntual que eran una agrupación de víctimas particularmente que tenía interés de poder exponer en esta comisión. Yo creo que es absolutamente compatible que podamos nosotros votar hoy día en general este proyecto y recibir, por supuesto, me imagino que todos estamos de acuerdo, a la agrupación de víctimas antes de empezar la discusión en particular, porque me imagino que vamos a tener además un plazo para indicaciones, por lo menos una semana, entonces podemos tener una sesión completa para recibir víctimas y organizaciones feministas u organizaciones de la sociedad civil. Presidente, ¿Les parece tomar ese acuerdo? Hay un problema reglamentario. En la discusión particular no se pueden recibir audiencias ni instituciones, salvo que vengan a exponer sobre algún punto en particular. Presidente, ¿me permite un segundo? Sí, diputado Díaz. Y para que tomemos rápido el acuerdo y podamos votar. Nosotros podemos por unanimidad dejar sin efecto el reglamento. Yo respaldo lo que usted propone. Votemos ahora en general, si se puede. Podría citar hasta los artículos, don Víctor. No sienta presente para la siguiente sesión, pero en Constitución lo hacemos toda la vida, en Cultura lo hacemos toda la vida. Podemos votar en general y acordar recibir la exposición hace falta de la siguiente sesión, presidente, que es lo que usted está proponiendo y me parece que es lo razonable. Hoy se cumple un año, o estamos conmemorando un año el aniversario de la muerte de Antonia Barra. Me parece que mejor señal que aprobar el proyecto en general hoy día en esta sesión. Muy bien, diputado Díaz. Secretario, yo creo que es absolutamente compatible también. Nosotros no vamos a recibir a las personas, a las agrupaciones en el marco de la discusión en particular, sino que va a ser en el intertanto. Nosotros hoy día dejaremos por lo menos una semana para hacer plazo de indicaciones, o a lo mejor los parlamentarios piden más tiempo, no sé, pero yo creo que con una semana estamos bien, y luego de eso empezamos la discusión en particular. Pero en la próxima sesión podemos recibir a las organizaciones que faltan, particularmente la agrupación de víctimas que había señalado la diputada Orsini. Si les parece a las señoras y señores parlamentarios, bien, sometemos entonces este proyecto en votación. Votación en general. Ya, presidente. Tomo la votación en general del proyecto de ley 13.688-25. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Diputado Díaz. A favor, presidente. Diputado Fuenzalida. A favor, presidente. Diputado Leiva. Diputado Leiva. A favor, secretario. Diputado Mesa. A favor, señor secretario, a favor. Diputado Moreira. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Pardo. A favor, señor secretario. Diputado Torrealba, que está reemplazado por el diputado Sauerbaum. Diputado Sauerbaum. Diputado Urrutia. A favor, secretario. Diputada Santibáñez. A favor, secretario querido. Diputado Calisto. A favor. ¿Han votado todas y todas los señores diputados? Sería el diputado Alessandri y el diputado Sauerbaum. No están presentes. No están. Resultado de la votación, señor presidente. 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Bien, muy bien. Aprobado entonces este proyecto muy importante y que ciertamente tiene
gran necesidad hoy día, a propósito de que están cumpliendo, como bien decía el diputado Díaz, un año de la muerte de Antonio, y que ciertamente esta iniciativa busca hacer justicia con muchas Antonias en Chile. Con esta buena noticia y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Muchas gracias a todos.